Video número 17 del curso de robótica nivel inicial. Hablaremos sobre multiplexor. En este video veremos la teoría del multiplexor y en el próximo video realizaremos un proyecto práctico. Esto para no extender demasiado el video. El multiplexor, también identificado con la letra MUX, posee dos o más entradas y una única salida. La finalidad de este elemento es conectar una de las entradas a la salida. Existe también el demultiplexor, que se identifica con las letras DEMUX, que tiene la misma finalidad pero en sentido inverso, una única entrada y dos o más salidas. Aquí vemos en esta imagen, en el lado izquierdo, el funcionamiento de un multiplexor. Tiene 5 entradas A, B, C, D y E y un selector que selecciona cuál de esas entradas se va a conectar con la salida. Del lado derecho vemos un demultiplexor que el selector selecciona cuál de las salidas A, B, C, D o E va a ser conectada con la entrada. El multiplexor realiza la selección de la entrada a través de un dispositivo de control que tiene en su interior. O sea, conecta una de sus entradas con la única salida que tiene disponible. Imaginemos una situación. En el video pasado vimos cómo se configuraba, cómo se utilizaba un display de 7 segmentos. Utilizamos todos los LED que dispone el display, los 8, o sea, los 7 que conforman el número, los 7 segmentos, más el LED del punto. Lo conectábamos sus ánodos, cada uno de sus ánodos, a un puerto de Arduino. O sea, utilizábamos 8 puertos para poder controlar ese display, un display de cátodo común cuyo cátodo iba conectado al negativo. Ahora bien, si nosotros necesitamos mostrar, presentar un número de 3 cifras con unidades, decenas y centenas, sin utilizar el punto, únicamente utilizando los 7 segmentos de cada display, necesitaríamos 21 puertos. Eso sin contar los puntos, si utilizásemos los puntos. Arduino Uno nos ofrece únicamente 20 puertos, 6 analógicos que se pueden utilizar como salida digital, más los 14 digitales. ¿Cómo haríamos esta tarea? ¿Cómo presentaríamos este valor de 3 cifras? Tendríamos dos opciones. Una, utilizar un Arduino Mega, que el Arduino Mega nos ofrece 70 puertos en total, o utilizar un multiplexor. ¿Y cómo trabaja? Como ya dijimos, el multiplexor tiene 2 o más entradas. En este caso necesitaríamos 3 entradas que se conectarían a los cátodos común de los 3 displays y su salida sería conectada al negativo del circuito. Los ánodos serían conectados, los ánodos del mismo tipo, o sea, los A junto con el resto de los A, los B conectados entre sí y los C conectados entre sí. Luego todos serían conectados a un puerto de Arduino. Conectando todo, A, B, C, D, E, F y G, en ese momento necesitaríamos solamente 7 puertos de Arduino. Pero ¿cómo controlamos? Si nosotros enviamos un dato digital ahí diciendo que presente, no sé, el número 5 sería colocado en los 3 displays. Entonces, a través de un control del multiplexador, que ese va a decidir cuál es la entrada que va a ser conectada al negativo. Ahora vamos a un ejemplo práctico en nuestro proyecto. Tenemos el mismo circuito. Nosotros queremos presentar un número de 3 cifras, unidades, decenas y centenas.
Entonces realizamos la conexión. Todos los ánodos del segmento A van conectados entre sí y a su vez a un puerto. Lo mismo el B, el C, el D, el E, el F, el G. Todos conectados. Entonces ahí necesitamos 7 puertos de Arduino para enviar ese número. ¿Y qué utilizamos como multiplexor? Aquí vamos a conocer un nuevo componente que ya lo presentamos en otro video, pero ahora lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar un transistor o 3 transistores, uno para cada entrada, digamos, del multiplexor, del tipo NPN. El NPN, recuerden que reduce de colector a emisor cuando se lo alimenta en la base. Entonces vamos a conectar todos los colectores, uno a cada todo común del display. Luego, todos los emisores al negativo de Arduino. Y cada una de las bases a través de un resistor a un puerto diferente de Arduino. Entonces aquí vamos a necesitar 3 puertos para el control del multiplexor y 7 puertos para los datos que le vamos a enviar a los ánodos de los displays. Estaríamos necesitando 10 puertos. Imaginamos que si también queremos presentar los millares, lo único que tendremos que agregar es un puerto más para el multiplexor, para el control del display del millar. El resistor, si bien en la herramienta Tinkercad, en el simulador, no va a causar ningún efecto, hay que colocarlo en la práctica, porque digamos ese resistor produce una caída de tensión sobre la base. Si nosotros les enviamos los 5 volts directamente, es como que se va a saturar y va a producir una alta circulación de corriente entre base y emisor, y podemos llegar a quemar el puerto de Arduino. Eso en un Arduino real. Bueno, ahora vamos a simular. ¿Qué pasaría? Imaginamos que colocamos el dato ahí en todos los ánodos del valor de la unidad. No sé, un número cualquiera, el que sea. Ese valor va a llegar a los 3 displays, unidad, decena y centena. Pero ¿qué vamos a hacer? Luego de colocar el valor, vamos a colocar un 1, un valor alto, en el puerto que controla el transistor de las unidades. Este va a conducir, o sea, el cátodo va a ser conectado al negativo y se va a encender ese valor correspondiente. Los otros puertos van a estar en 0, por lo tanto no van a conducir. Ahí vamos a ver únicamente el valor de la unidad. Luego se va a colocar un 0 también en la unidad, van a quedar los 3 a 0, se van a apagar los 3 displays, colocaremos el valor de la decena, que va a ir para todos los displays, y ahí vamos a colocar un 1 en el puerto que controla el transistor de las decenas. El transistor va a conducir y se va a encender el display de las decenas con el valor de la decena. Luego volvemos a colocar 0 en los 3 puertos, todos los displays se van a apagar, entonces colocamos el valor de la centena. Ahora nivel alto en el puerto que controla el transistor de las centenas, este se va a encender, va a mostrar el valor y luego lo apagamos. Y así se va repitiendo. Esto a una alta velocidad, cosa que el ojo humano no lo perciba. No percibe ese cambio de un valor al otro, del apagado y el encendido. El ojo humano lo va a ver como que están los 3 encendidos, cada uno con el valor correspondiente. Ahora en Tinkercad tenemos otro problema. Ya vimos el problema de configurar el valor que le vamos a enviar a los ánodos del display, lo vimos en el video anterior. Además de eso, que deja la rutina muy grande con una repetición del proceso, claro, en el modo de blocks, en el modo de texto se simplifica, pero no podemos o no puedo mostrar la programación en modo texto porque esto es de nivel inicial y muchas personas todavía no saben programar
en C++. Por lo tanto, lo estamos haciendo con blocks. En el caso del multiplexor vamos a tener otro inconveniente, que la herramienta es una herramienta online que está conectada a internet, donde se carga el programa no es en nuestro computador, sino en el servidor de Tinkercad. Entonces dependemos mucho de la velocidad de internet. Entonces voy a tener que hacer algunos trucos, digamos así, para que quede inapreciable ese encendido y apagado de cada display. Y para mejorar la visión, la presentación, en el proyecto, en la práctica, no lo voy a hacer con 3 para que no quede tan pesado tanto en la visualización como en el momento de programar. Entonces lo vamos a realizar únicamente con 2 displays. Pero para la práctica es lo mismo, hacerlo con 2, con 3 o con 4. Lo que sucede es que la herramienta, al ser de ese tipo, una herramienta virtual, va a tener una demora mayor en enviar la información al servidor y retornarla. Por eso lo voy a hacer con 2 para que quede visualmente más ameno a nosotros.